Bueno, arratsaldeon, guztioi eta lehenik eta behin eskerrik asko bihotz Sabino Arana Fundazioaren izenean hemen egoteagatik. Esker berezia eman nahi diet bai Koldo Anasagastiri eta Iñakiri hemen egoteagatik. Aunque silben las balas, te escribiré. Es el último libro del escritor, productor de programas de televisión y agente artístico, Koldo Anasagasti, quien también presentó en esta misma sala Lehendakari Aguirre hace poco más de un año su anterior publicación clandestina, Radio Euskadi Unirrintzi desde Venezuela. La obra que nos trae hoy Koldo reúne 4 historias con gudaris, milicianos y emakumes como protagonistas, todas y todos ellos testigos y víctimas de la guerra de 1936 y la posterior dictadura. Lehen kontakizunak Bartzelonara Berlingoaren pareko eta kontrako Olimpiada herrikoian lehiatzera joan ziren kirolarien frustrazioa jasotzen dau, altzamendua lehertzeagatik ez izan baitzuten egin. Bigarren istorioan aita jakin nahi du zergaitik hil zen bere semea Zaibi gainen. Hirugarrenean erizainak beren ideien kontrako gizonaren zauriak sendatzen ditu. Eta laugarrena gurzen preso dagoen gudaria eta bere neskalagunaren arteko eskutitzen trukaketa da. Muturreko egoeren hainbat giza alderdi ukitzen dituzten lau istorio. Antes de que el investigador y miembro del Departamento de Etnografía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi Iñaki García Uribe nos acerque la trayectoria profesional de Koldo, yo simplemente recordaré algunos datos biográficos de Koldo. Koldo nació en Cumaná, en Venezuela, durante el exilio de sus padres, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto. Tras unos primeros trabajos, la administración de empresas del sector metalúrgico y periodístico, se encaminó al mundo audiovisual habiendo sido director de TV y del Festival Internacional de Cine de Donostia San Sebastián. Aunque silben las balas, te escribiré Lanaren aurretik, Anasagastik, El último fotograma, Maldito caballo y llegaron galernas eta clandestina, Radio Euskadi Unirrintzi desde Venezuela liburuak argitaritu ditu. Barriro eskerrik asko guztioi eta Iñaki nahi desunean zeuena daitza. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko Koldo Anasagastiren laugarren eleberriaren aurkezpenera etortzeagatik eta eskerrik asko Sabino Arana Fundazioari bere etxean sartzen usteagatik eta ekitalde xume honetan zuekin parte hartzeagatik. Liburu baten aurkezpena albiste ona bada, hau gudarien historioei buruzkoa izanik, Espainiako Gerra Zibileko beste gudari batzuen artean, Euskal milizien historia gustuku dugunontzat oraindik askok interesgarriagoa. Ikus dezagun, pizka bat zeri buruz den liburua eta berriro eskerrak guztioi gurekin egoteagatik. Antes de nada, permitidme, además de saludaros de nuevo, deciros que la Asociación Bético Laguna, a la que pertenecemos Koldo y yo, va a organizar el 18 de febrero, domingo, el 130 aniversario de la Gamazada en Castejón. Como sabéis, es una visita de Sabino Arana y algunos correligionarios pioneros a Berquí desde el momento, un poco antes de que existiera la Icurriña, como 3 meses antes. De hecho no la llevaron porque no existía, 3 meses después la izaron aquí en Tendería, pero sí hicieron una cosita roja, verde y blanca que colgaba ahí en Castejón. Y bueno, pues vamos a hacer un acto allí con una placa que vamos a descubrir, incluso con una comida popular. Y si alguno está interesado, posiblemente llevaremos un autobús desde Bilbao, pues que luego se ponga en contacto conmigo y le tomo nota, porque todavía estamos atando los cabos, ¿no? Es el comienzo posiblemente del abertzalismo y sin duda ninguna que del PNV, que está ligado en lo que a praxis política se refiere. Bueno, ha contado Mireia un resumen un poco de Koldo desde el punto de vista pues de lo típico, ¿no? Lo típico de donde nace una persona, que no todo el mundo nace en Cumaná, pudiendo nacer en Bilbao. O sea, quiere decir, se fue lejos su madre a parirle allí a Venezuela y no porque quiso. Deciros que Koldo
pues fue pionero en la Fundación Sabino Arana, fue miembro del primer patronato de esta institución cultural sabiniana, y que esta institución le publicó un cómic sobre Sabino Arana, un cómic muy bonito, muy instructivo, que al que no le gusta leer los libros estos gordos que tienen muchas letras y páginas, pues conoce a Sabino Arana desde un punto de vista gráfico, en su evolución desde crío, allí enfrente, en la Naviera de Sueita, hasta que se va a Barcelona a estudiar y etc, hasta que muere muy joven el pobre, ¿no? También ha hablado Mireia de los otros 4 libros que tiene Koldo ya publicados. Deciros que Koldo, hasta que no se jubila, que tampoco fue hace mucho, aquí le veis joven como tal, no escribe guiones de tele y de series, pero no escribe novelas, ¿no? Y es entonces cuando se jubila, cuando yo creo que casi se propone hacer una al año, y en este recorrido desde el 2019 hasta el 2023, Mireia ha citado los 4 títulos, efectivamente lo ha conseguido. Por tanto, tiene ese reto del año que viene presentarnos la 6ª. Seguro que está en ello, pero no lo va a contar. Deciros que hay 2 maneras de escribir la historia, y además en concreto esta historia, la historia de la guerra civil, y lo que más nos puede competir a nosotros desde un punto de vista abertzale, de los gudaris, que también de milicianos. Está la científica, la de los historiadores, la de los que revuelven los archivos y son pues muy estudiosos y tienen que cotejar los datos con mucho rigor, contrastarlos. Y luego está la novelada, que es mucho más asequible a la lectura, ¿no? Y esos son pocos los que escriben de esta manera. Koldo es un ejemplo, y esta novela es exactamente esto que os digo. Es una historia basada en hechos reales, con cartas, con epistolares por medio, pero que después pues divaga en la ilusión del escritor, ¿no? Y yo no sabría quedarme con ninguno de los 4 capítulos si me dirían con cuál. Pues igual el de Sabino, porque Sabin le coge el nombre, que es el último, pues te llama más por esto del corazón, ¿no? Pero casi igual mejor si le pregunto a Koldo, y así ya nos saluda, cómo nos explicaría él en muy poco rato por qué tenemos que comprar su libro. Hau ez geneukan prestatuta, bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko tortzagatik, niretzako plazer handia da zuek hemen ikusteak, eta, bueno, eskertzen dizuet zuen etorrera. Y contestando a la pregunta de Iñaki, que como decía no estaba preparada, pues quizá tengo que hablar más alto. A ver, un poquito más, a ver si se oye mejor. Bueno, pues yo no soy un buen vendedor, la verdad. No hay más que ver que ninguna editorial me ha querido publicar y me he tenido que publicar yo mismo, ¿no? O sea, que eso demuestra que no soy muy buen vendedor. Pero bueno, creo que tiene el interés de nuestra guerra civil, tiene interés de episodios que son históricos, todos ellos son históricos, o sea, tiene una base histórica, ¿no? Los personajes me los he inventado yo, los protagonistas, y he querido introducir una trama que tuviera una cierta intriga, por decirlo de alguna manera, y al final también he querido jugar con la inteligencia del lector, es decir, no doy todo hecho en los relatos, dejo al lector que también interprete por qué camino han ido las circunstancias y cuál va a ser el final, es decir, que el propio lector puede escoger en algunos casos el final. Creo que es una novela que se lee fácilmente porque son 4 episodios de unas 50 páginas cada uno de ellos, con lo cual, bueno, pues puedes empezar uno y si no te gusta, pues pasas al siguiente sin perder el interés, ¿no? Y eso es lo que yo diría, Iñaki. Dedicado a la gestión del mundo audiovisual y del mundo editorial, y curiosamente, ahora eres tú, Koldo, el destinatario a la inversa de aquel trabajo que hacías.
Estuviste de director en ETV, si no me confundo fuiste el tercero, primero fue Luis Iriondo, después Amatiño, y en el año 1989, en un momento importante para la tele pública vasca, cogiste tú las riendas, donde creo que lo dejaste muy bien encarrilado. Pero también fuiste director del Cinemaldia de Donostia, que igual no es tan conocido por la gente, excepto los que hemos podido estar más cerca de ti por amistad o incluso por trabajo, como algunos que estarán por aquí, ¿no? El primer capítulo de este libro se titula El joven que lo dio todo. Bueno, el título lo explica, ¿no? Pero nos metemos en una olimpiada popular que se organizó y que no se hizo en Barcelona, en contraposición a los Juegos Olímpicos de Berlín, Made in Hilder, ¿no? Y la República Española pues sale por todo ese capítulo un poco como ejemplo. Es Benito, el que es un joven de las Juventudes Socialistas Unificadas y es nadador, compite. Y a mí lo que más me llama la atención, Koldo, es que en ese capítulo, que es el primero, que es el que empieza a engancharte un poco en el eslabón del resto, porque tienen una conexión, discute con su colega, que son de diferentes ideas políticas y están allí en Barcelona esperando a empezar esa competición, con un cliché que sería el mismo que 80 y algo años, dos jóvenes sentados en el banco ahí de la ría podrían estar hablando, ¿no? Prácticamente es lo mismo, ¿no? Con las escenas de Esquerra Republicana de Cataluña, etc, etc, ¿no? Y además me llama la atención porque citas en el libro, que no te lo había dicho, los ochotes, ¿no? Pues 6 años antes de que lo cites en esa secuencia se inventa la palabra ochote. Se inventa aquí en Bilbao, en la Sociedad Coral, que es la primera vez que se escribe esa palabra en una cantata, en la presentación de lo que luego fue el siguiente año el Festival Internacional de Portugalete, que es cuando ya se empieza a conocer el mundo del ochotismo, ¿no? Por tanto estás conectado en wifi con el momento de la realidad, ¿no? Ese es el momento del estallido de la guerra civil, ¿no? Y hay 2 párrafos en ese capítulo que quiero que nos los resumas o nos los cuentes, no del todo, para que la gente lo tenga en el libro en primicia, pero sobre cómo estalla, ¿no? La guerra civil, cómo nos explicas ese primer fallecido y esa primera revuelta. Bueno, yo no soy historiador, entonces evidentemente hago ciertas alusiones a la historia, pero tomadas de libros o de internet o de revistas o de lo que fuere, ¿no? No sé si te refieres al episodio de la muerte de Calvo Sotelo, supongo que será eso, pero que, claro, asesinan a Calvo Sotelo porque antes habían asesinado a un guardia de asalto, a un teniente, al teniente Castillo, que era de la Guardia de Asalto. Entonces, a eso había sido una semana antes y eso provoca, aparte del malestar que podía existir en ciertos círculos sociales y militares en contra de la República, pues eso, la muerte de Calvo Sotelo es lo que ha visto el tazo de salida a la contienda, ¿no? A la sublevación en este caso, pero había sido también provocada esa muerte porque antes había muerto un teniente de la Guardia de Asalto, el teniente Castillo. Y yo es lo que cito como origen, o por lo menos como intentando encuadrarlo o de contextualizarlo, ¿no? El final de ese primer capítulo, la carta de despedida del fusilamiento de Johan, marca mucho. Hasta aquí puedo leer, lógicamente, pero a mí me dejó pillado. Esto que cierras el libro y hasta el día siguiente no lo abres. Me marcó. Benito y Begoña tienen un encuentro deseado que no lo habían tenido nunca en ningún momento, en una fonda en la Junquera. Estamos en guerra, y esto es como muy de recurso, ¿no? En una novela de la guerra, un encuentro entre 2 protagonistas con amor de por medio. ¿En los otros capítulos hay más amor? Sí, en otros también hay amor. Lo único, voy a poner un poco en contexto las historias, si os parece. Esta primera historia que cita Iñaki, el joven que lo dio todo, él ya ha dicho que se trata de unos Juegos Olímpicos alternativos que se habían organizado en Barcelona, alternativos a los Juegos de Berlín, los oficiales de Hitler.
porque muchos países quisieron hacer el boicot y muchos deportistas también. La mayoría de los deportistas que fueron a Barcelona a competir, eran 6.000 deportistas, o sea, no eran 400, no, eran 6.000 deportistas de 22 países diferentes, pues eran gente, chavales o jóvenes que procedían de partidos políticos de izquierdas, de sindicatos, o sea, era gente bastante ideologizada. Cuando estalló la sublevación, ellos estaban en Barcelona, no pudieron competir porque se habían programado esos Juegos Olímpicos del 19 al 26 de julio del 36, y como sabéis todos, la contienda empezó el 18 de julio, entonces hubo que suspender esos Juegos Olímpicos. Pero muchos de esos chavales jóvenes se quedaron en Barcelona, algunos fueron a pelear o a combatir a otras partes, a Zaragoza, por ejemplo, y muchos de ellos murieron. Entonces yo he cogido a unos cuantos de ellos y he hecho una historia con eso. Entonces lo que dice Iñaki, pues evidentemente hay una pareja joven y bueno, pues surge el amor y bueno, pues cuando marchan porque tienen que escapar, pasar la frontera y marchar por la parte francesa, van recorriendo toda la cordillera de los Pirineos y luego ya entran a Euskadi, pues por Dancharinea y bueno, pues ahí les ocurre una serie de cosas, ¿no? Y quería poner un poco en contexto para que sepáis de qué va la historia y no voy a revelar nada más porque luego no vais a querer comprar el libro. Eso es. Bueno, el segundo capítulo, El Monte de la Sangre, se ubica literariamente en Saibi, ¿no? Como todos sabemos que se acuña esta frase ante esa colina de la muerte, ¿no? En Abadiño, en esa histórica batalla. Anteayer se han exhumado unos restos óseos de un primer Gudari, pues casi a tiempo real. Estamos con la novela de Koldo, que parece que ha querido coincidir el que la Sociedad de Ciencias Aranzadi y que la agrupación Euskal Prospekzioa Taldea, que no es lo mismo, aunque están en la misma gestión, ¿no? Pero es una institución cultural, como yo llamo a Aranzadi, es la única ONG cultural que hay en Europa, con fundamento, y los que prospectan es una agrupación exclusivamente para eso, aunque están amparados por Aranzadi, ¿no? Tantos unos como otros, tengo la suerte de que son buenos amigos, ¿no? Eusko Gudarostea es el que recupera la cima a un precio desproporcionado y leemos en las líneas tuyas, Koldo, con emoción unas conversaciones que hay entre varios de los gudaris jóvenes, que perfectamente podía ser uno de ellos el que ayer se desenterró, y me imagino que como los que lo leerán ahora y los que lo hemos leído hemos sentido mucha emoción en esas líneas, tú, que tu aita era gudari, sentirías la misma emoción al escribirlo, ¿no? Sí, efectivamente, me tuve que documentar porque había oído hablar de la batalla de Saibi, Saibi-Gain. Yo siempre había oído Saibi-Gain, pero bueno, realmente el monte Saibi, Gain es la parte de arriba, la cumbre, ¿no? Y ahí ocurrió pues una batalla, como bien has dicho, que costó muchas bajas, tanto por parte del ejército vasco como también por parte del ejército de Franco. Hubo muchas alternativas, primero estaban unos en la cota, luego perdieron la cota y pasaron otros a conquistarla. ¿Por qué? Pues porque desde ahí se veía prácticamente todo el Duranguesado, está al lado de Urkiola, no sé si muchos conoceréis ya, pero es un monte muy bonito y tiene unas vistas estupendas. O sea, desde ahí controlas quién viene, qué tropas vienen, y entonces por eso era muy importante, ¿no? Y ahí se produce una batalla que no se tenía que haber producido porque Felipe Bediaga, que era el comandante del batallón Aranagoiri, que es uno de los batallones a los que mandaron allí a conquistar la cota, sabía que iba a ser una escabechina, porque no tenían suficiente equipamiento, porque las condiciones climatológicas eran malísimas, había niebla, había frío, lluvia, etcétera, y él no quería subir a esa cumbre, pero no por miedo, sino simplemente porque sabía que iba a ser una escabechina. Pero bueno, pues el ejército, los comandantes del ejército republicano le obligan a subir,
y entonces pues eso, se produce la matanza. Entonces yo en esa historia lo que hago es luego meter a un chico joven, a dos chicos jóvenes que son primos entre ellos, y al padre de uno de ellos que muere, y entonces pues está intentando investigar cuál ha sido la verdadera causa de la muerte de su hijo. ¿Por qué? Pues porque él encuentra una carta en su casa que le hace sospechar que la muerte de su hijo no ha sido una muerte por fuego enemigo, sino más bien por fuego amigo. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, has dicho más de lo que creía que ibas a contar. O sea que, en fin, Juan Ibarrola, Felipe Bediaga, son algunos de los gudaris que leemos entre las líneas de este quinto libro de Koldo y que estuvieron allí en Saibigain. La cumbre efectivamente se llama Saibi y la cita popular es Saibigain. Hablas del batallón Aranaigoiri, de la revista Gudari en sus oficinas aquí en Bilbao, de Esteban, de la Guacheta. Hablas de su delicioso euskera, este joven que asesinaron con 33 años, si no me confundo. Y has contado lo de la carta a medias, porque hasta donde puedas contar, para no destripar el propio libro, has dicho es una carta entre primos por el amor de Resu. ¿Y quién era Resu? Pues Resu era una chica joven de la cual ambos primos estaban enamorados. Entonces es lo que también hace surgir la sospecha de que hay algo más que una simple bala enemiga, ¿no? Bueno, ni tan mal. Aparece en escena Ruidos Ramón Azcue, que es un nombre muy interesante. De hecho, el libro que escribe en la cárcel es uno de los referentes, ¿no? Pues para saber un poco la vida de los gudaris en las cárceles, ¿no? ¿Eso es otro misterio entre líneas o es inventado? No, bueno, repítame la pregunta, se dice. Vale, parece nuevo. Vale, no me extraña con las vueltas que le doy. Digo que citas a Ramón, a Ruidos, en el libro y hablas cosas de él, y digo si eso es un misterio que estaba sin contar o es mucha novela. No. Como he dicho antes, la historia, los personajes son reales, la mayoría de ellos, pero los protagonistas son inventados. Entonces hay ciertas circunstancias que no son reales, hay ciertas conversaciones que yo me he imaginado que podían haberse producido, que desconozco si fueron así, pero bueno, de cara a la novela, pues me venía bien contarlas de esa manera, pero en principio no está documentada que fueran así, simplemente pues han salido de mi cabeza. El tercer capítulo, que se titula Solo soy una enfermera, nos cuenta una joven, la historia de esta chica que cura las heridas a un hombre que nada tiene que ver con su ideología, más bien al contrario, que lo rescatan pues casi de la muerte, ¿no? ¿Cómo nos cuentas, sin dar muchos datos, por dónde va esta historia que es como muy humana, igual la más de todas? Esta historia se me ocurrió porque está basada en un hecho real vivido en nuestra propia familia, ¿no? Mi aita, nuestra aita, aquí está también mi hermano y mi hermana, o sea que nuestra aita pues trabajó durante la guerra en el departamento de gobernación, se encargaba fundamentalmente de hacer pasaportes, documentos, salvoconductos, etcétera, ¿no? Y claro, evidentemente cuando bombardeaban en Bilbao había que refugiarse en los sitios donde estaban acondicionados para ello, ¿no? Y en una de estos bombardeos, pues mi aita y otras personas pues se refugiaron en un túnel, y estando allí se dieron cuenta que había un barullo al fondo del local, del lugar, y fueron corriendo y le estaban pegando a un señor porque habían detectado que era de ideología contraria, ¿no? Que era franquista. Y entonces le estaban pegando y lo iban a linchar seguramente. Entonces mi aita y un amigo suyo, Emilio Barrueta,
pues lo rescataron, mostrando la documentación del Departamento de Gobernación, lo rescataron, lo sacaron diciendo que ellos iban a entregarlo a las autoridades competentes. Entonces, bueno, salió de ahí y entonces a raíz de esa historia que es real, pues yo he fabulado un poquito, porque el resto de las cosas que se cuentan no son vividas por mi familia ni por mi aita, pero supongo que una historia de esa naturaleza ocurrió durante la guerra y yo creo que ese tipo de cosas ocurren en cualquier guerra, ¿no? Personas que salvan de la muerte segura a gente que no son de su ideología o no son de su bando, ¿no? Por último, el capítulo 4, Sabin Maitia, nos dibuja y nos explica una historia de intercambio de cartas entre un jovencito apresado que está en el campo de concentración de Gurs y su novia, su amada, que es profesora, pero que deja la docencia y trabaja en el Baserri en Berango. Es una historia muy bonita, también muy humana, muy interior, ¿no? Hay dos problemas en ese capítulo de los dos protagonistas. Por un lado, la insoportable vida que cuenta el Gudari que está recluido en Gurs, os podéis imaginar, y por otro lado, las penurias de su novia en Berango, que no puede hacer prácticamente nada, casi ni salir a comprar, ¿no? Resúmenos rápidamente, para terminar un poco esta introducción un poco larga y que pueda la gente hacer preguntas, ¿qué es Sabin Maitia? Hicimos un viaje familiar, creo que fue por el mes de marzo, abril del año 22, a Iparralde y luego sobre todo la parte en Nafarroa, por Maule y por ahí, ¿no? Y nos desviamos un poquito y fuimos también a la parte francesa, Oloron-Semery y a otras localidades, navarrenses, etcétera, que no conocíamos. La verdad es que nos pareció precioso. Y nos acercamos al campo de concentración de Gurs, que teóricamente eran campos de acogida, pero en realidad eran campos de concentración. Y vimos un poco todo lo que estaba allí, los recuerdos que habían dejado, unas tumbas, que había unos enterramientos, luego una reproducción de algunas barracones de cómo habían vivido ahí los gudaris y los milicianos y bueno, la gente que había estado recluida. Y entonces, bueno, pues todo eso te despierta interés en saber cómo vivió aquella gente esa historia. A la vuelta tuve la suerte de poder leer el libro de Josu Chueca, que está dedicado al campo de Gurs, se llama Gurs, el campo vasco, y me pareció muy interesante. Ahí describía el campo, describía qué tipo de gentes habían estado ahí recluidas y más o menos cómo se habían organizado, las profesiones que habían podido ejercer ahí mismo, ¿no? Porque había gente de todo tipo, había albañiles, había fontaneros, había carpinteros. Entonces, bueno, se organizaban entre ellos pues para construir barracones, para construir múltiples cosas, incluso porterías para jugar al fútbol, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, pues se podía contar la historia de un gudari que estaba ahí recluido, pero me pareció que centrarse solamente en el campo era un poquito demasiado cerrado, y dije, bueno, voy a hacer que se pueda hablar también en esta historia de cómo vivió la gente que se quedó aquí en Euskadi. ¿Por qué? Pues que normalmente se habla de los que hicieron algo diferente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Gente que estuvo en el exilio, gente que estuvo luchando en los batallones, pero también hubo mucha gente que se tuvo que quedar aquí. Y como ha dicho Iñaki, pues una de ellas era la novia de este gudari, que es el personaje que yo también me he inventado, que desde el Baserri de Berango, ella era profesora, maestra, pero no dejaban ejercer su profesión. Entonces se tiene que dedicar a cuidar los animales, cuidar la huerta y las abejas, etcétera. Entonces ellos podían sobrevivir bien porque tenían baserri, huerta, etcétera. Pero a pesar de eso, pues evidentemente están muy reprimidos y bueno, pues el tema de alimentación pues está, pues como sabéis, con las cartillas de racionamiento, etcétera. Entonces ella le cuenta historias de sus vicisitudes aquí y él le cuenta historias de cómo viven ahí en Gurs, en el campo de teóricamente acogida, pero que era un campo de concentración, como digo, porque había muy malas condiciones sanitarias, higiénicas, alimenticias, etcétera. Podían salir si tenían a dónde ir y dónde hospedarse, pero hay una circunstancia, que es que la mayoría de los recluidos en Gurs
eran miembros o habían sido miembros del ejército vasco o del ejército español republicano. ¿Qué pasaba? Que al cruzar la frontera, las autoridades francesas no querían dejarles que anduvieran sueltos por toda Francia de cualquier manera, porque lo consideraban un ejército desarmado. Los habían desarmado al pasar la frontera, pero los consideraban todavía que eran miembros de un ejército. Entonces los tenían ahí metidos en el campo. Entonces, aunque las circunstancias no eran exactamente de una prisión, pues sí se asemejaban a lo que podía ser una prisión. Entonces había muchas enfermedades, había tisis, había sífilis, había reuma, os podéis imaginar, había sarna, ladillas, pulgas, de todo había. Entonces, bueno, pues entonces es la historia del Gudari, que le cuenta cosas a su novia y su novia le cuenta cosas. Entonces, de esa manera creo que se puede uno hacer bastante idea de cuáles fueron las circunstancias de esos años, porque la historia empieza en el año 39, cuando ya cae Cataluña, en febrero del 39, y termina en noviembre del 40. O sea, son 1 año y 8 meses más o menos que se están intercambiando cartas. Bueno, pues para terminar, y le paso a Mireia la palabra, decir que dedicas este libro a tus nietos, a Luquen y a Lur, y nos cuentas que para que encuentren un mundo mejor que el que tuvieron que vivir sus bisabuelos, y entonces nos hablas de que son unos relatos que leerán ellos cuando sean más mayores, y que puedan documentarse un poco más en la historia de la guerra civil, que pues bueno, desgraciadamente pasa más desapercibida porque todo va muy rápido en esta vida, ¿no? Y bueno, pues todos sabemos, ¿no? Este es el libro, aunque silben las balas, te escribiré. Gracias, eskerrik asko Mireia, eskerrik asko Sabino Arana Fundazioa, gracias a Koldo y gracias a vosotros por venir. Eskerrik asko. Eskerrik asko Iñaki, eskerrik asko Koldo zuen hitzengatik. Eta orain aukera daukazue nahi duenarentzako galderaren bat edo zerbait esateko aukera daukazue. Ez dakit nor. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Quién rompe el hielo? Ane mesedez. Enhorabuena, Koldo. Sorionak. Esta mañana he leído en la entrevista en Dilla que el titular, la gente joven tiene que conocer la historia para que no se repita. ¿Te gustaría, el libro va dirigido, bueno, al público en general, pero sobre todo te gustaría que lo leyera la gente joven, ¿no? Porque todo pasa tan rápido, ¿no? Que se olvida de lo que se ha vivido aquí, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, no sé, aquí estamos personas ya de cierta edad, hay algunos jóvenes también, pero vamos, casi todos tenemos hijos, nietos, y te das cuenta que cada vez se diluye el interés por nuestra historia. Es una pena, pero es así, creo yo, ¿eh? Quizá, igual en lugar de sacar libros tendríamos que sacar podcast o cosas de ese tipo, pero yo creo que llega un poquito tarde a todo esto. Pero sí me gustaría, así que me preguntas, sí me gustaría que la gente joven leyese el libro para que se hiciera un poco idea de lo que sufrieron nuestros antepasados, sean padres, haitites o lo que fuera, ¿no? Claro, yo dedico el libro a mis nietos, que son ya bisnietos de mi aita que estuvo en la guerra. Eso os pasará a algunos de aquí, ¿no? Y sería bueno que conocieran la historia, en fin. Muchas gracias por todo lo que nos habéis contado. Yo tengo una duda y sería, ¿se ha hecho algún estudio que conozcáis vosotros sobre las mujeres con niños, muchas de ellas que pasaron cuando iba a caer Cataluña y pasaron a Francia, estuvieron en las playas, luego se dispersaron, parece ser, por los campos de Francia? ¿Se sabe si las personas de aquí estaban agrupadas? ¿Qué se sabe de todo eso? Pues sinceramente sé poquísimo. Sé que muchas pasaron con sus maridos o los padres de las criaturas, pero luego algunas fueron llevadas a otros campos de acogida, ¿no? Que tengo por aquí apuntados porque no me acuerdo muy bien, pero... Yo conozco uno, Romorantin, por ejemplo. ¿Cómo? Romorantin, que está cerca de Tours, pero había cerca de 1000 por lo menos. Mira, había... a ver si encuentro por aquí...
tengo apuntado por aquí en algún sitio, pero en este momento no lo veo. Sí, no creía que lo tenía aquí. Bueno, luego si lo encuentro te lo digo, porque Sí, mira, aquí está Argelès-sur-Mer, que es la foto, pertenece a Argelès-sur-Mer, que era un campo de acogida, el primero al cual le llevaron al Gudari este que yo cito en el libro, y era un campo que realmente era una playa, no había prácticamente nada. Los propios Gudaris se tuvieron que construir los barracones a base de maderas de los árboles, ramas de los árboles que iban consiguiendo o les iban trayendo. Al principio la población cercana al campo pues les consideraba pues como unos apestados, ¿no? Porque claro, la propaganda que habían hecho en Francia era de que eran rojos, mataban a los curas, etcétera, os podéis imaginar, ¿no? Pero luego el contacto que se fue estableciendo propició que esas personas les fueran llevando a los que estaban ahí en ese campo de acogida pues alimentos, ropa, etcétera, porque claro, había mucha humedad. Y ya os digo, no había ni siquiera barracones, los fueron construyendo los propios Gudaris, ¿no? Algunos incluso hacían como si fueran trincheras, ¿no? Cavaban la arena y ahí se iban metiendo ellos con sus mantas, con sus todos los pertrechos que podían tener, ¿no? Y de hecho lo que sí hacían es juntarse por nacionalidades. Por ejemplo, los vascos crearon una zona ahí dentro del campo de Argelès que se llamaba Guernica Berri. Y entonces ahí, bueno, pues ayudaban entre ellos. Pero bueno, quiero encontrar lo que me has dicho y en este momento seguro que lo encontraré cuando ya no esto. Pero bueno, si lo encuentro te lo digo. Perdona, ¿eh? Nork ez dauka beste galderarik edo zerbait. Sí, aquí ya he encontrado, ¿eh? Perdona, déjame que conteste. Mira, los otros campos eran Barcarès, Saint-Cyprien, Le Boulou, Les Arras y Arles. Estos son los que tengo aquí apuntados. Seguramente habría más, ¿eh? Perdón, José Ignacio. Cuéntanos algo de tu trabajo, ¿no? Has hecho otras cosas anteriormente. La última clandestina es muy sabrosa, sobre todo para los que hemos vivido en Venezuela. ¿Y cuándo arrancas con esta idea? ¿Cuánto tiempo te lleva la investigación? ¿Qué vas haciendo? ¿Cómo vas solapando lo uno con lo otro? Cuéntanos un poco cómo vas confeccionando. Normalmente suelo tener una carpeta con ideas, se me van ocurriendo y las apunto, los tengo ahí, unos folios escritos. Y esta idea surgió de, comentado que habíamos estado en la visita al campo de Gurs y entonces de ahí me vino la idea de hacer algo con respecto a nuestra guerra civil, ¿no? En otros casos, bueno, pues ya os digo, he escrito, la primera que escribí era una novela negra al uso sobre el Festival de Donosti. La de Venezuela surgió a raíz de todo el conocimiento que tenía yo, que me había contado mi hermano Iñaki, que él había sido uno de los que habían hecho la radio. O sea que las historias van surgiendo en base a vivencias personales normalmente, ¿no? Mi metodología de trabajo es muy sencilla. Mucha gente me dice, joder, has escrito una novela al año y tal. Pues vaya récord. Y digo, pues no, la verdad es que se pueden escribir una y hasta dos. Pero claro, de las que escribo yo, que digo, no tiene excesiva investigación. A mí me lleva más o menos 3 meses documentarme sobre un tema, 3 meses. Vas a la biblioteca o simplemente por internet, o los libros que tienes en casa, o libros que te prestan. Pero no soy como esos escritores que escriben tochos de 800 páginas sobre Roma que requieren muchísima investigación. No, yo con 3 meses más o menos para lo que yo quiero me sirve, ¿no? Entonces 3 meses de investigación. Y normalmente suelo escribir cuando me pongo a escribir la historia, me lleva, o sea, escribo como 4 páginas al día, de media. Hay días que escribo una, otros días 5, pero una media de 4 páginas. Entonces, en 3-4 meses escribes una novela. Si has hecho ya la investigación previa de 3, o sea, que al final entre 6 y 7 meses te da para escribir una novela fácilmente. Y no estoy todo el día metido en casa, también os puedo asegurar que salgo, que paseo.
que a las tardes voy al cine o a tomar un vino por ahí. O sea que igual con 4 o 5 horas al día es suficiente. Os animo a todos los que tengáis ideas a que escribáis, que es más fácil de lo que parece. Porque mucha gente me dice, no, es que yo no soy capaz. Bueno, no es capaz porque igual no te ha interesado suficiente, pero no es tan difícil. Javi. Ane. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bueno, felicitarte por este último libro, aunque sirven las balas te escribiré. Yo creo que los Anasagastis tenéis unas cualidades, unas virtudes literarias que a mí siempre me han llamado la atención. Yo os conozco desde hace muchísimos años, compartimos pupitre en el Colegio Santiago Apóstol, justo cuando acabáis de llegar de Venezuela. Incluso yo fui compañero de las clases de Chistu, que nos prodigaba Josu Bravo Azcúnaga con tu hermano Iñaki, que por cierto era malísimo con el Chistu. No llegó nunca ni a interpretar el augurio de Naca. Bueno, por otra parte, tú debutaste con un libro de cómic, que lo ha citado Iñaki, sobre la vida de Sabino Arana, que me parece un libro fantástico desde el punto de vista didáctico, histórico, pedagógico. Y dado que tú has tenido una trayectoria importante desde el punto de vista cinematográfico, yo tus libros les veo una dimensión visual, cinematográfica. Entonces, la juventud, y un poco al hilo de lo que se ha dicho ahí, respecto a que hay que fomentar que los chavales lean más, sean más amantes de los libros, pero a los chavales hay que darles mascadas las cosas y de acuerdo con las tendencias actuales de lo que ellos son capaces de asimilar y recibir, que es fundamentalmente lo visual, ¿no? Entonces, bueno, uniendo vuestras virtudes genéticas, de vuestro ADN literario y tus cualidades también cinematográficas, no estaría mal estas historias bellísimas de todos tus libros e incluso la del propio cómic. Es decir, este sábado se va a celebrar los Goya y se va a llevar un montón de Goyas un bilbaíno, precisamente con una película de dibujos animados que es su primera, diríamos, incursión en este mundo. Me refiero a Pablo Berger Uranga. Yo te animo, diríamos, a que todas estas historias las traduzcas, porque además, insisto, eres una persona que has estado y estás y tienes cualidades suficientes como para dirigir una cámara y dirigir un equipo que transforme esto en bonitos guiones que se lleven al cine o bonitos guiones que se lleven al mundo animado, como es el cómic de la historia que escribiste fantástica de Sabino Arana. Ricardo, yo creo que me sobrevaloras, ¿eh? Yo estoy haciendo lo que creo que puedo hacer más o menos bien, pero llevar, y como dices tú, dirigir, llevar la cámara o dar órdenes, eso, alguna vez he dirigido alguna cosita, pero muy poquita cosa. Antes ha dicho Iñaki, que no le he corregido, que yo he escrito guiones para series y películas, no sé qué has dicho, creo, ¿no? Pues no he escrito nada. Es mentira. Yo he tenido ideas, algunas ideas he tenido cuando estaba ahí al frente de la tele, que les he chivado a algunos, oye, mira, estaría bien hacer de esto, y entonces los otros lo han hecho, pero yo no he hecho nada. O sea, yo hasta el primer libro que he escrito, yo no había escrito nada. Bueno, el cómic que dices tú, eso fue producto de que cayó en mis manos La vida de Sabino Arana de Ceferino de Gemain. Me leí un tocho así y tenía yo 26 años, así tendría, y entonces dije, este esfuerzo que he hecho yo, porque la verdad es que me costó leerlo, este esfuerzo que he hecho yo, pues habrá poca gente de mi edad que lo haya hecho, y mayores tampoco. Y entonces dije, ¿y por qué no hacemos esto? En aquel entonces, ¿os acordáis de Vidas Ilustradas, Vidas Ejemplares? Bueno, por supuesto los cómics del Jabato y el Capitán Trueno y todas esas cosas, ¿no? Dije, pues esto en cómic sería una manera bonita de transmitir a la gente la historia de Sabino Arana, ¿no?
Y entonces, bueno, la editorial, ¿cómo se llamaba? ¿Y aquí? La editorial que editó el cómic, Erein no era. Idas Equinza. Bueno, Idas Equinza se interesó por el asunto y se hizo el cómic, ¿no? Los dibujos de Juan Humaran, yo hice el guión y bueno, pues así empezamos. Pero Ricardo, yo no tengo esa capacidad que tú crees que tengo. Lo que sí animo a si hay algún productor o algún director que le gusten mis historias, pues yo estaría encantado. Yo podría ayudar de alguna manera, ¿eh? Pero vamos, no lo que tú dices. Permíteme, por alusión, que también las presentaciones pueden ser un poco noveladas. Por tanto, hay que leer entre líneas al presentador que lleva igual un cuarto de hora de trabajo en su estanco preparando esto, y que tiene también un poco de capacidad de decir alguna mentirijilla piadosa. Lo que pasa que me ha desmontado. A partir de ahora voy a contar la historia de los libros de Koldo de arriba abajo para que no venda ninguno. También decirte que no tenía constancia de que Iñaki Anasagasti era tan malo al chistu, y eso va a marcar un antes y un después a partir de ahora. Tenlo por seguro, Ricardo. Y luego, lo que no veo es que un exdirector de TV firme un documental animado, formato cómic, y lo pasen en ETV. ¿Tú lo ves? Yo no lo veo. No lo veo por el país en el que vivimos, que es muy soso. Gracias, Ricardo. Koldo, por seguir en el hilo de la metodología que sigues en tu rutina de escritor y por hurgar un poco más en tu forma de trabajo, dejas, una vez que sabes sobre qué quieres escribir, dejas que la imaginación te lleve o ya tienes el guión y las conclusiones y el desenlace desde el principio. Yo, sí. Acostumbrado al trabajo audiovisual, que ahí se hacen tratamientos. Tratamientos son guiones sin diálogos, es decir, sabes de dónde empiezas, dónde acabas, qué personajes, describir los personajes. Yo eso, antes de empezar a escribir, lo tengo ya hecho. O sea, hago un tratamiento, una escaleta, llámale como quieras, y más o menos sé de qué va la cosa y tengo claro de dónde voy a dónde voy. Pero en el camino te encuentras con ciertas necesidades. Dices, para contar esto me haría falta otro personaje que entre, que haga esto, que diga el otro. Entonces, tienes que improvisar. O sea, según estás escribiendo, te surgen necesidades en el relato, y entonces vas introduciendo personajes o vas cambiando, quitas esto, pones el otro. Pero sí, hay gente que empieza a escribir sin tener muy claro qué es lo que quiere, porque igual están muy convencidos de sus capacidades creativas y de su capacidad literaria, pero yo soy de los de empezar y acabar todo, tenerlo bastante claro antes de ponerme a escribir. Sí. Ez dago galdera gehiagorik? Bueno, ez badago, eskerrik asko Koldo zure hitzengatik, eta bueno, Iñaki hasieran esan duen arira, nik ere gonbidatu nahi zaituztet hemen fundazioan urrengo otsailaren datorren astean, otsailaren 15ean, Gamazari buruzko hitzaldi bat izango dugu, Josu Txueka Intxusta historialariaren eskutik, beraz, gonbidatuta zaudete danok hemen otsailaren 15ean. Eskerrik asko barriro be guztioi, eta orain hemen kanpoan zerbait hautzeko aukera izango dugu, eta Koldorekin pizka bat gehiago berba egiteko. Eskerrik asko.